Yo vai pedir, no, va a grabar, Rabino. Ok. Para compartir con los demás. Si no, no grabo, como me gusta. De hoy en adelante voy a tratar de mencionar la fecha cuando empezamos para que sea más fácil saber mejor. La clase hoy es el 18 de marzo y vamos a seguir hablando de las leyes de pesa. Creo que seguimos con preguntas. Hay unas preguntas prácticas que tiene la gente y después podemos hablar de unas ideas de la Agadá y todo. Voy a poner todos en mudo para que no haya eco y cuando quieran pueden abrir el micrófono y hacer las preguntas. Y bueno, entonces, a ver, si alguien tiene una pregunta de Hot Pesa, de las leyes de pesa, de la Agadá, sí, Israel. Por el momento no tengo. Ok. Ah, no, digo el otro Israel. Sí. Israel de Perú. Sí, tengo que decir Israel de Perú, sí. Como dicen, desde Jerusalén. Muy bien, Rabino, lo que yo quería hacer la pregunta es, normalmente a mí se me hace un poco difícil todavía a veces, me confundo con la fecha, por ejemplo, cuando la Torá dice que el primer día es Shabbat, después de 7 días también es Shabbat. ¿Cuál es ese primer día? Por ejemplo, este 27 tenemos el recibimiento de Pesa y al día siguiente, que es todo el día 27, ¿ese es el Shabbat o es el día domingo que sería? Eso siempre me ha causado un poquito de confusión y a veces me preguntaba, no sabía a quién acudir. Si pudiera aclararme, le agradecería. Ok, entonces sí, la fiesta de Pesa en la Torah empieza el 15 de Nisan, ¿sí? Y sigue hasta el 21 de Nisan. Entonces, el día 15 y el día 21 son el primer día, el último día, y ambos están llamados Shabbatón, Shabbat, Shabbatón. Y cuando dice la Torah Shabbatón o Shabbat, quiere decir que es Shabbat en comparación al resto de la semana, pero no es como Shabbat regular, porque hay la diferencia de preparar la comida, que esa preparación está permitida en el Shabbat de Yom Tov, sí, en el Shabbat de la fiesta, pero no en el Shabbat semanal. Pero no, eso fue en la época de la Biblia, ¿sí? Que tiene un día en el principio, un día al final. En el tiempo de la Mishnah, es decir, como alrededor del primero o segundo siglo, tenían problemas en la tierra de Israel, como la mayoría de la gente vivía fuera de Israel y no podían avisarlos cuando se anunció el nuevo mes, ¿sí? Lo que se llama Rosh Hodesh. En el principio encendían fuego encima de las montañas y entonces así de una montaña a la otra, dentro de un día podían mandar el mensaje desde Israel hasta Babilonia, donde vivían la mayoría de los judíos. Pero después, cuando llegaron un movimiento, digamos, de oposición o de heresía, de herejes, que no aceptó la halajá rabínica y trataron de confundir a la gente con este sistema, tenían que mandar mensajeros físicos, ¿sí? Personas montando caballos que salgan de Israel y llegan a Babilonia. Y eso no lo podían hacer en 10 o casi 15 días que les tomó llegar hasta allá. Entonces, por eso decidieron que por la duda, ¿sí? Para no tener duda, la gente que vive fuera de Israel va a hacer 2 días de Yom Tov. Y entonces, en vez de hacer un día, como dice la Torá, que es el primer día, hacemos el primer y el segundo día. Y hacia el final también hacemos el séptimo y el octavo día, añadimos un día. Entonces, para no estar confundido, lo mejor que puede hacer es buscar, bajar del internet un calendario que tiene
que tiene hebreo, la fecha hebrea y la fecha civil. Te pongo aquí en el chat el website donde lo puede hacer, se llama Hebcal, por hebreo calendario, ¿sí? Hebcal.com. Ahí puedes sacar todas las fechas. Y entonces lo que tiene que recordar es el 15 y el 16 de Nisan, que este año son el domingo 27 o 28. Un momento. Voy a compartir la pantalla con mi calendario para que le muestro qué pasa cuando combinas su calendario de Windows o cualquier otra que usas con el calendario hebreo. Entonces yo tengo este en mi calendario. ¿Sí? Ven aquí. Yo escogí las fechas nacionales de Estados Unidos, entonces me da St. Patrick's Day, toda esa cosa. Entonces aquí tenemos 15 de Nisan y el 16 de Nisan, son los días 18, 19 de marzo. ¿Sí? Aquí dice Pesaj 1, Pesaj 2. Después tenemos el 22, 22 de Nisan, ¿sí? El 21 de Nisan y el 22 de Nisan son los últimos días, ¿sí? Entonces el séptimo día de Pesa y el octavo día de Pesa, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, siempre recuerdas, el 15, el 16, el 21 y el 22 de Nisan. Este año un poquito también confundido porque la víspera de Pesach cae en Shabbat, ¿sí? Entonces tenemos en el principio de Pesach Shabbat, Sunday, domingo y lunes, después 4 días de Hol HaMoed y otra vez Shabbat y domingo, ¿sí? Y claro que en muchos años sale el Easter, que es Pascua, ¿sí? Que cae también en Pesaj porque originalmente los cristianos ancianos había un grupo entre los cristianos ancianos en los primeros siglos del milenio que insistían en hacer el Pascua en el 15 de Nisan. Se llamaban los quinceavos, ¿sí? O los quintodécimos, cosas así. ¿Ok? Bueno, entonces espero que eso aclaró la pregunta. Bueno, si nadie tiene otras preguntas de PESA, ¿sí? Israel, de Perú, otra clase, ¿sí? Una más, Sí. en el caso, por ejemplo, mío, mi esposa que es de salud, y otros más que son policías, por ejemplo, quieren guardar la Torá, pero ¿qué es lo que pasa? Por su horario de trabajo, de repente este lunes que viene, el lunes que es Shabbat, va a ser difícil para ellos decir, bueno, no vengo porque soy judío y a mí qué me importa, le dicen, ¿no? O sea, ¿cómo manejar eso? En el caso mío, yo tengo clase toditita la tarde, por ejemplo, ese día con el colegio. Buena pregunta. Bueno, este año la respuesta es fácil porque, cuando el primer día de Pesa cae en la mitad de la semana, no hay nada que hacer. Pero este año, el primer día es domingo. El octavo día también es domingo. Entonces, lo que nos queda problema es el segundo día de Pesa, que cae el lunes. Bueno, entonces aquí nos toca hablar de la cuestión del segundo Yom Tov, ¿sí? Yo, la mayoría de mi vida, hice solamente un día de fiesta. En Pesach, en Shavuot, en Sukkot, un día de fiesta. Hasta que llegué a Colombia y después a los Estados Unidos y me tocó hacer 2 días. Y eso me pareció muy raro. Y se lo decía a mis amigos, ¿sí? Y muchos de ellos me decían, no, pero mira, en Pesach generalmente la primera noche no alcanzas a hacerla tal como quieres. Entonces es muy bueno que tiene la oportunidad de repetirla. Y mi respuesta fue, no, esa es una excusa, porque ya están
están estacados con esa situación, entonces tiene que aplicarla. A mí no me parece que cuando haya una experiencia tal como la Seder, que es tan única, que es tan poderosa, que la repetimos 2 días, ¿sí? No es posible tener la misma sensación en ambos días. Entonces, hay una discusión larga en la literatura alágica de la cuestión que sí podemos anular el decreto que hacían los sabios ancianos sobre el segundo día de Yom Tov, ¿sí? Y, y la raíz de esa pregunta es esa. Como he explicado, el segundo Yom Tov resulta eh, de no poder avisar a la gente fuera de Israel cuándo es Rosh Hodesh, ¿sí? Pero eso se aplica solamente a la época cuando el Rosh Hodesh se determinaba cada mes por testigos. Es decir, no tenían calendario, sino cada mes llegaban los testigos, el Bedín escuchaba su testimonio de ver la nueva luna y si fue aceptada, decían, digamos, si ellos llegaron el día 29 y dijeron, hemos visto la nueva luna, el Bedín diría, bueno, hoy es Rosh Hodesh y este mes tendrá 29 días. Si no han llegado testigos, el Bedín diría, este mes tiene 30 días. Y entonces el año y los meses no eran una cosas que se podía planear en adelante. Ok, entonces, mientras tenían que usar ese sistema, el segundo día era necesario, porque la gente en Babilonia no sabía cuándo es Rosh Hodesh. Pero en el siglo IV de la era común, un sabio con nombre Hillel, no es Hillel el viejo, Hillel el anciano del primer siglo, sino otro Hillel, arregló el calendario. Él escribió el calendario, todo el sistema, y con eso podía saber exactamente, porque ya no había Bedín en Israel, y con esto podían saber exactamente cuándo es Rosh Hodesh. No importa dónde quedas en el mundo, puedes saber cuándo es Rosh Hodesh. Y todavía decía la gente que no podemos cambiar la ley de segundo Yom Tov. ¿Por qué? Porque dijeron que ahora sí tenemos la sabiduría, ¿sí? El saber de cómo calcular el calendario y el Rosh Hodesh. Pero tal vez en el futuro va a haber un rey, ¿sí? O un gobierno cruel que no nos deje estudiar y nos va a olvidar cómo hacer los Hodesh. Por eso tenemos que mantener el segundo día de Yom Tov. Eso fue como en el cuarto o quinto siglo, pero desde entonces pasó mucho tiempo. Los judíos dispersaron en todo el mundo y es improbable que habrá, inclusive antes de la independencia del Estado de Israel y antes de la edad de la tecnología moderna, fue casi improbable una situación en la cual todos los judíos en todo el mundo se les olvidara cómo hacer los Hodesh, ¿sí? Cómo calcular el calendario. De todas maneras se quedó. Eso volvió a resurgir en el siglo XX. Bueno, antes del siglo XX ya había problema desde el siglo XVII, algo así, en la tierra de Israel. Como habían ya comunidades y escuelas y gente venía a vivir en Israel para 1 año, 2 años y después volver a su casa. En aquel entonces dijo creo que es Rabbi Moshe Hagiz, un rabino de origen sefaradí que vivía en Jerusalén. Él dijo que una persona soltera que viene a vivir en Israel, inclusive si él piensa volver a su país, mientras vive en Israel se considera israelí, ¿sí? Y no tiene que hacer 2 días de Yom Tov, porque en Israel siempre se hacía un día solo, ¿sí? Todo eso de 2 días es en la diáspora.
Entonces dijo el rabino Hagiz, si como esa persona no está casada y como vino de ciudad en Israel, es muy posible que él se casará con una mujer de la tierra de Israel y se queda ahí. Entonces puede desde ya hacer un día solo. Ahora llegó el siglo XX y otra vez la gente está hablando de eso por varias razones. Primero, la tecnología, ¿sí? Hoy tenemos la tecnología de inclusive, digamos que mañana va a llegar el Mashiach, ¿sí? Se va a establecer el Bedín en Jerusalén y todavía van a estar judíos en todo el mundo, ¿sí? El Bedín en Jerusalén va a decir, de hoy en adelante, no vamos a calcular el calendario con métodos científicos, sino por testimonio de testigos. Ok. Entonces llegan los testigos al corte en Jerusalén y dicen, hemos visto la nueva luna, ¿sí? Y el Bedín dice, bueno, declaramos hoy el último día del mes pasado y mañana va a ser los Jodesh, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a pasar desde la decisión del Bedín en Jerusalén hasta que el judío en el otro lado del mundo se va a enterar de esa noticia? ¿Cuánto tiempo? Si él está esperando la noticia. Va a saber inmediatamente. 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 Si está en la luna, ¿sí? O en Mars, en Júpiter, ¿sí? No, Júpiter es Tzedek. Mars, ¿cómo se llama Mars en inglés, en español? Marzo. Marzo, ¿sí? ¿Cómo lo ves? Creo que sí, creo que es marzo. Marte. Okay. Oh, Marte, perdón. Marte, Perdón. eso, sí. Si está en Marte, todavía puede recibir la noticia antes de que llegue la fiesta. Entonces, no existe una realidad donde se necesite el segundo Yom Tov. Y tampoco existe la posibilidad de que haya un reinado o un gobierno que no nos deje calcular los jodes porque ya tenemos un estado independiente. También es una cosa que lo apunta Rav David Shlush, Zecher Tzadik Libraja. Él dice, hoy en día hay muchos turistas, especialmente de Estados Unidos y de Europa, que llegan a Israel especialmente para Sukkot y Pesach, ¿sí? Para celebrar la fiesta en Israel. Entonces, ¿qué pasa? Llegan todos esos miles de personas a Israel y ellos celebran un día, los israelíes, y los turistas 2 días. Y hay una confusión y eso no queda con la idea de Lotit Godedut, de que no hay que tener grupos diferentes en el mismo país. Por eso, Rav Shlush dice, lo que es necesario es que todos los rabinos se juntan y declaran que ya no hacemos el segundo Yom Tov. Eso es lo que él dice. Ahora, él también dice que eso no parece probable, como los rabinos, desafortunadamente, están preocupados con luchas y guerras internas y juegos de poder y arrogancia, desafortunadamente. Ahora, yo digo así, que cualquier persona que tiene el deseo de ir a Israel y se ve como ciudadano de Israel en su corazón, ya se considera israelí. Y no tiene que hacer 2 días de Yom Tov, porque podemos contar, si no lo cambia a nivel mundial, solamente por su familia en su casa, no hay problema. Pero si quiero solucionar ese problema para todos, mi sugerencia era que compramos un apartamento en Israel y que todos compartimos, ¿sí? Con $1 cada uno. Entonces, que todos nosotros tenemos una casa en Israel y somos ciudadanos israelíes y podemos hacer un día. Entonces, por eso, esa es la respuesta larga para su pregunta, pero yo digo que la idea esta de segundo Yom Tov ni se necesita Bedín para cancelarla, para anularla, porque ya no existe la realidad
donde este decreto esté aplicado. Solamente que para cambiar la costumbre a nivel comunal o a nivel mundial, necesitamos para que el Bedín lo declare. Pero creo que a nivel individual no hay problema, especialmente si uno trata de, si uno no siente tan cómodo con hacer solo un día, que haga el segundo día con la mínima actividad posible, ¿sí? Que lo trata un poquito diferente de un día normal. ¿Ok? Y también otra cosa que tengo que agregar, que cuando le hablan a los rabinos de ese problema, y había mucha discusión de eso, ¿sí? Y le dicen, ¿por qué no anulan el decreto basándose en la ley? Hay una regla que dice, no se puede hacer un decreto que es demasiado difícil para el público, para que el público cumpliera con ese decreto, ¿sí? No se hace. E inclusive si ya se hacía el decreto, hay que anularlo. Si es demasiado difícil para la gente. ¿Cuál es la respuesta de los rabinos? Eso es un asunto que para nosotros en Torah Be'ahava es muy, muy importante. Y es escuchar a la gente, escuchar al público, a todo el pueblo judío, ¿sí? Digo, cuando decimos a los rabinos, es demasiado difícil para la gente, ellos dicen, no es difícil. En mi comunidad nadie se queja. Eso es exactamente el problema, que tú solamente escuchas lo que está pasando en tu comunidad, en tu vecindario, ¿sí? Mi gente, que todos son ultra ortodoxos, ¿sí? Que todos estudian en la yeshiva toda la semana y no trabajan. Para ellos, tener 2 días de fiesta no es problema. Sí, pero usted enseña en la universidad o trabaja en la policía, en el gobierno, en un negocio, ¿sí? En Wall Street. Yo conozco gente que perdieron su puesto de trabajo por eso, que dijeron, eso no es imposible. Pero cuando vienes a los rabinos y le dices, mire, ellos, para esas personas es difícil, no contamos con ellos. Ellos no cuentan porque, es decir, en vez de escuchar a la regla esa, que hay que escuchar al público, ellos dicen, cualquiera que dice que es difícil para él, no pertenece al público, ¿sí? Y así, si en 100 años vamos a tener un público de 10 personas que observan el segundo día de Yom Tov y todos los demás judíos no lo harán, todavía ellos van a decir, para nuestro público sí funciona, ¿sí? Entonces digo yo, hay que anular el decreto. Y aunque no lo hago a nivel, como dije, comunitario o mundial, pero a nivel personal, sí. Abraham, ¿tiene una pregunta? Sim. ¿No? Eu vivi problema muito similar, parecido. Eu trabalhei numa empresa em Barcelona, em Brasil, e lá a empresa falou para mim, não pode esse problema 2 dias de feriado, no caso de Pesach, no caso de Rosh Hashanah, e eu tive que posicionar de uma forma educada, fiz no dia e, como dizem em Brasil, tive que dar meu jeito, né? Tive que dar minha configuração de como vou dar passo, ou sair da empresa ou continuar trabalhando. É triste. Sí, tiene razón. Y también digo, de los 2 días de Rosh Hashanah, es también muy difícil tener el mismo sentimiento en el primer y segundo día de Rosh Hashanah. Pero otra cosa que podemos añadir aquí es que inclusive si uno quiere guardar un poquito el segundo día, digamos, ¿sí? Hay que recordar que según los sefaradim, y de veras, inclusive según los ashkenazim, pero solamente que eso ya se ha olvidado, se puede usar electricidad en Yom Tov. Entonces,
en la mayoría de nuestros trabajos hoy, ¿sí? Sí, bueno, con la excepción de Avner, que lo veo aquí, que él es un chef, ¿sí? Pero se puede cocinar en Yom Tov, ¿sí? Correcto. Pues, sí, hola Avner. Eh, la mayoría de nuestros trabajos no tienen una transgresión de Yom Tov, ¿sí? Inclusive, digamos, si es un profesor en la universidad o un profesor de primaria, secundaria, cualquier trabajo de oficina o negocio, todo lo que hace no es transgresión de Yom Tov. Claro que en el mismo Yom Tov, el primer día de Pesaj no lo va a hacer, pero si no tiene otra opción y sí quiere guardar el segundo día, eso es lo que puede hacer. Entonces, creo que lo que Abraham dijo también es importante. Tenemos que balancear nuestra vida con la halajá, ¿sí? Y entender de que lo que Dios quiere de nosotros es que vivimos una vida sana y completa. Y lo que pasa es que cuando empujes a la gente al extremo, se van a perder todo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Y creo que tal vez ahora, si hay otras preguntas de pesa, a ver qué seguimos. ¿Está bien? Yo tengo una pregunta. Sí. Soy Abraham. Este, por ejemplo, para poder cocinar se necesita un fuego previo, pero hay que comprar una vela grande para prender el fuego. Por ejemplo, mi estufa es de electricidad. Yo pongo electricidad y se prende el fuego. ¿Puedo utilizarla para cocinar? Ok. Sí, esa es la pregunta que cada año surge otra vez. Según los sefaradim, no hay problema. En el chat, yo vi que hace poco Rabbi Yosef López ha puesto un video de Jajam Yitzhak Tawil. Él habla en hebreo, pero él dice que él recuerda como joven que en Alepo todos los rabinos, todos los Jajamim prendían fuego en Yom Tov. Usaban electricidad y también fósforos, ¿sí? Ahora, yo recuerdo también en mi casa, siguiendo la costumbre de mi abuelo, sí prendíamos fósforos en Yom Tov. Y cuando hice los exámenes para high school, la escuela, la secundaria, ¿sí? Me hicieron esa pregunta. Me preguntaron si se puede prender fósforos en Yom Tov. Y yo dije que sí. Y ellos me dijeron no. Y ahora doy cuenta que ellos sabían que hay muchos estudiantes sefaradim que tienen esa costumbre. Y para ellos fue un principio, lo sacamos esto de la mente para que no piensen que está permitido, ¿sí? Y con ellos también tuve muchos problemas con tzitzit, porque la costumbre nuestra fue de no vestirse, no poner el tzitzit katán bajo de la ropa. Y mis rabinos, mis profesores siempre venían y hacían, hola, Ovadia, ¿cómo estás? Y tocándome la ropa para ver si hay tzitzit o no, ¿sí? Entonces, no había respeto a la costumbre sefaradí. Y entonces, en respuesta, digo, eso es lo que haces. Si tiene estufa eléctrica, la prende y la apaga sin problema. No solamente la estufa, el horno, la luz, bateadora, tostera, sanduchera, sí, todo lo que quiere, máquina de café, yo hacía expreso en Yom Tov para disfrutarlo, ¿para qué no? Si es de gas, ¿sí? Si tiene piloto, ¿cómo se llama? Piloto, ¿sí? La chispa esta que queda ahí, siempre no hay problema prender y apagar. Y si tiene una chispa eléctrica, tampoco hay problema porque es con electricidad. Y cualquier otro tipo de estufa, no hay problema de prender y apagarlo. Si no tiene piloto de gas y solamente la estufa de gas, pues tiene una candela. Puede usar la candela hasta de 24 horas o
prender un fósforo, como dije, ¿sí? Y con eso prender la vela. Y tampoco hay problema apagar el gas en Yom Tov. Cuando era niño, solíamos poner agua sobre el fuego para que hierve y apague el gas. Eso fue una bulla que nunca funcionó. Nunca. Eso solamente funciona cuando no lo quieres, ¿sí? Cuando pones una olla de agua durante la semana y se te olvidas, se apaga el fuego o hay gas en la casa. Pero en Yom Tov, cuando lo quieres y te paras allá, no sube, ¿sí? No lo apaga. Cuando se apaga, se ahoga toda la estufa y no se puede prender por una semana, ¿sí? Entonces, hace muchos años, solo recuerdo que eso, cuando yo era tal vez en Yeshiva o tenía 20 años, salió en Israel un aparato que se llamaba Hagaz, que es la combinación de las palabras Hag, fiesta, y gas. Y fue como un timer, ¿sí? ¿Cómo se dice timer? ¿Timer? Ok. Temporizador. Temporizador, ok, como un temporizador para gas. ¿Qué hacía este temporizador? El gas viene de una pipa, ¿no? De un tubo. Y entonces, lo que hacía este aparato es que cuando apagaste, en vez de apagar la estufa de aquí, había un tubo y aquí había otro control. Entonces, primero hacía este control y se queda gas en el tubo del control hasta la estufa. Entonces, cuando apagas la estufa, todavía sigue el gas llegando y sale que no fuiste tú que la apagaste, que es un acto secundario. Entonces, cuando yo oí de este Hagaz, de este aparato, le dije al rabino que estaba en el Bedín en esa época, creo que fue que mandé la pregunta a Rav Ariel, que era David Ramat Gan. Y eso fue mi pregunta. Entonces, cuando yo apago una estufa de gas normalmente, ¿sí? No se apaga inmediatamente, ¿verdad? Yo cierro el control y siempre hay un poquito de gas que queda la llama un segundito más. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener un tubo que te da gas para un minuto más después de cerrar el control o que es un segundo? ¿Cuál es la diferencia? No lo he apagado yo. Y él me dijo, tiene razón. The hot gas is a shut-off valve. It's a shut-off valve, exactly. It's the same thing as the knob. Right, solamente que te da un minuto más de gas, ¿sí? Pero yo dije, ¿qué importa si tiene un minuto o un segundo? El rabino me dijo, tiene razón, entonces sí se puede apagar el gas en Yom Tov. Y eso te va a ahorrar mucho trabajo y mucho dolor de cabeza, ¿sí? Perfecto. Israel. Disculpe, rabino, se me surge la inquietud. En zonas donde de repente están en invierno y se está prohibido prender fuego en Shabbat, ¿cómo hacían antes cuando no existía toda esta tecnología? Y la segunda pregunta es, por ejemplo, si hay una persona que está, que no le cae la comida fría y cocinó en Kabbalah, el viernes, perdón, y luego en Shabbat, obvio, tiene que calentarlo. Y si no tiene todas estas tecnologías, pienso que la solución sería inevitablemente tener que encender para calentar por lo menos y comer, ¿verdad? Ok, entonces, la primera pregunta sí está discutida en la halajá, y eso lo dice el Remá, Rabbi Moshe Isserlis, que el comentario sobre Shulchan Aruch, él vivía en Krakow, en Polonia, que hace muy frío durante el invierno, y lo que ellos hacían, solían pedir a un no judío que prenden el fuego en Shabbat, ¿sí? Y se lo pedían directamente, ¿sí? No decían, bueno, parece que va a ser frío y vamos a congelar y a morir. No, decían, bueno, vaya y prende el fuego. Pero su pregunta es, ¿qué pasa si no hay un no judío allá? Y la respuesta es que si hay un riesgo a la salud,
y no solamente, bueno, mucha gente piensa que solamente pikuach nefesh, que si hay un riesgo de morirse. No es verdad. Cualquier daño a la salud que es irreversible, ¿sí? Digamos, bueno, que Dios no permite que uno pierde un dedo por el frío, ¿sí? O que bueno, no hay que ir tanto hasta allá, ¿sí? Una persona que puede ser, una persona de edad que puede tener pulmonía, ¿sí? O bronquitis, y eso se va a complicar más tarde, ¿sí? No cabe duda que hay que prender el fuego. Bueno, pero puede uno ser creativo para no tener que prender fuego desde el principio. Él se puede dejar, ¿cómo se dice? Te voy a pedir la palabra. ¿Cómo se dice coals? Charcoal. Carbón. El Carbón, carbón ¿sí? encendido. El carbón encendido, que todavía está así como rojo, y en Shabbat añadir leña para que siga el fuego. Así no te prendes un fuego de nuevo solamente lo da, pero es solamente si hay necesidad, ¿sí? En clima extrema. La otra pregunta de la comida. Bueno, sí, la cuestión es una cuestión de comodidad, que no me siento bien comer comida fría. Bueno, ahí es lo que sufrimos un poquito, ¿sí? Para no prender fuego en Shabbat, para no meternos en esa actividad. Pero si es cuestión de pikuach nefesh, otra vez, si esa persona, si no come, se va a empeorar su salud, hay que considerarlo. Pero hay maneras de mantener la comida, inclusive hoy en día, donde en lugares donde no hay tecnología, se puede conseguir un termo o mantener por lo menos por la tarde de Shabbat, ¿sí? El viernes, antes de Shabbat, se calienta la comida y se come inmediatamente cuando empieza Shabbat, antes de que enfríe la comida. Y después de Shabbat por la mañana, comer algo que esté frío o eh, que no esté tan caliente. Y después cuando sale Shabbat, comer otra vez comida caliente. Creo que es posible. Pero no se prende fuego en Shabbat si no hay necesidad. Es una cosa que tratamos de evitar. Puede, sí, bueno, tal vez un poquito más complicado, pero si se puede invertir en eso, es conseguir un horno solar. Porque calentar comida con la energía del sol es permitido en Shabbat. Y eso se puede hacer en la casa, ¿sí? Vas a buscar en el internet, depende de dónde vives, si hay luz de sol común, sí, Eduardo lo puede confirmar, ¿verdad? Puedes tomar una caja de cartón, ¿sí? Y cubrirla con papel aluminio y convertirla en un horno solar, si hay necesidad en Shabbat, sí. Es un proyecto para la escuela, va a ser interesante. Ok, creo que Microondas también se puede. Microondas sí se puede. microondas, bueno, es muy interesante. Hay una discusión entre todas cosas, todo lo que me diga va a ser discusión alajá, ¿sí? Pero el microondas, la pregunta fue ¿cuál es esa energía? ¿Cómo la calificamos? ¿Es energía de sol? ¿Es energía de electricidad, de fuego? Y la verdad que no es nada de eso. Microondas son ondas de frecuencia muy, muy cortas que pasan por los objetos y causan fricción, ¿sí? Y de esa fricción se calienta la comida. Y por eso a veces cuando pones cosas en la microonda, una parte queda totalmente congelada y la otra cosa está hervida, y también depende del utensilio que usas. Entonces, hay unos que dicen que no se puede en Shabbat y otros que dicen que no sabemos. Entonces, microondas, si no tiene otra opción y si de verdad es necesario, se puede apoyarse en las opiniones de la gente que dicen que sí es permitido, pero es mejor no cocinar
desde el principio en Shabbat, en este caso, sino tener todo preparado antes de Shabbat, y entonces lo que hace es solamente recalentarlo. Ok, creo que aquí terminamos para hoy. No vamos a tener clase la semana que viene porque es Bedikat Hametz, la búsqueda de Hametz, y voy a parar aquí la grabación y darle a Eduardo la plataforma para que nos cuente cómo vamos a seguir con ese programa, ¿verdad? Ok.